En el verano de 1816, el poeta inglés Lord Byron estaba de vacaciones cerca de Ginebra junto a su médico John William Polidori y otros invitados como el poeta Percy Bysshe Shelley y su esposa Mary. En una noche de tertulia, Byron propuso un juego que consistía en que cada uno escribiera una historia de terror. Convertido en libro, Frankenstein o el moderno Prometeo, el relato de Mary llegaría a ser un pilar de la ciencia ficción y un gran nido de ideas para la literatura. Mezcla elementos de la novela gótica, el terror y lo que ahora se llama ciencia ficción. También hay mucho de narrativa de viajes, hay cartas. Ella hace una mezcla muy interesante, un texto muy híbrido. Pero aunque Shelley se inspiró en los estudios del doctor Luigi Galvani y en El paraíso perdido de John Milton, una parte importante de la filosofía e historia de Frankenstein se encuentra en su propia vida y en la de sus allegados. Mary Shelley nació en 1797 en el seno de una familia compuesta por intelectuales, fuertemente inspirados por la Revolución Francesa. Su madre, filósofa y escritora, en sus libros abogaba por la igualdad entre las mujeres respecto a los hombres. Su padre, también filósofo, afirmaba que la única manera de que un hombre fuese libre era con el rechazo a todas las instituciones que lo oprimen. Gracias a sus ideales se le considera uno de los precursores del anarquismo filosófico. Sus padres se conocieron en 1796 y aunque ambos estaban en contra del matrimonio, se casaron al año siguiente por el embarazo de Mary y para evitar repercusiones sociales por la primera hija de ella, producto de una relación anterior. Pero su madre murió 10 días después de dar a luz, lo que afectó a William profundamente y que con los años dejó marcada a su hija. Hay quienes han querido ver un paralelismo biográfico con la autora en la trágica relación de Frankenstein, un monstruo sin madre, con su padre, el doctor Victor Frankenstein. Así lo afirma Leslie Kliegler. Hay quienes han querido ver un paralelismo biográfico con la autora en la trágica relación de Frankenstein con un monstruo sin madre, con su padre, el doctor Victor Frankenstein. En 1801 William se casó con su vecina y adoptó informalmente a sus 2 hijos. Y aunque la relación con su padre fue distante, Mary Godwin tuvo acceso a sus libros y, a diferencia de las mujeres de su época, cultivó su intelectualidad. Conoció a Percy Bysshe Shelley en 1814. Percy estaba casado y tenía hijos, pero se enamoró de Mary y juntos se escaparon a Francia. Tras el suicidio de su esposa, Percy contrajo matrimonio con Mary. La muerte fue una constante para Mary. De sus 4 hijos, solo el menor llegó a la adultez y Percy moriría ahogado en las costas de Livorno, Italia, en 1822. A partir de entonces, Mary se dedica a velar por la obra de su esposo hasta su muerte en 1851. Según relató años después Mary, una noche tuvo un sueño terrorífico. Creyó ver a un pálido estudiante de artes impías de rodillas junto al objetivo que había armado. Vi al horrible fantasma de un hombre extendido y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, este cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Había nacido el monstruo del doctor Frankenstein. Mary tradujo su pesadilla en un relato corto sobre un científico que creaba a un ser monstruoso. De regreso a Gran Bretaña, Mary convirtió su primer relato en una novela que se publicó en 1818 bajo el título de Frankenstein o el moderno Prometeo, sin que apareciera el nombre de la autora. Contó para ello con la ayuda de su marido. En 1831 reescribió la historia por completo, hasta conseguir la versión definitiva que ha llegado hasta nuestros días. La novela cuenta la historia de un científico suizo, el doctor Victor Frankenstein, que tras asistir a las lecciones de un profesor de la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, que expone los últimos avances de la ciencia, decide que él irá todavía más lejos. Se pone a estudiar febrilmente la anatomía animal y los procesos de generación y corrupción hasta que un día recibe una iluminación que lo hace descubrir la causa de la generación y la vida y lo convence de que era capaz de infundir vida sobre un cuerpo inanimado. Durante casi 2 años, Frankenstein realiza misteriosos experimentos en una buhardilla que usa como laboratorio, con distintas partes de cadáveres que recoge en las salas de disección y de animales que encuentra en mataderos. Forma un cuerpo humano de gran envergadura, 2,40 metros de altura, usando seguramente una pila como la inventada por Alessandro Volta hacia 1800, le aplica impulsos eléctricos para intentar darle vida. Finalmente, una lluviosa noche de noviembre, a la tenue luz de una candela, Frankenstein ve como su monstruo abre un ojo y empieza a respirar. Se marcha horrorizado y cuando vuelve, la criatura
ha desaparecido. A partir de aquí se desarrolla una intriga novelesca en la que el nuevo ser experimenta la soledad y la hostilidad de los hombres, mata sin querer a un niño y desafía a su creador. En las tres versiones de la historia subyace la perpetua desazón de su autora por entender la estrecha relación entre vida y muerte. Al mismo tiempo, en la obra cabe ver el reflejo de las preocupaciones científicas de su época, como la legitimidad de la investigación que contravenía la moral tradicional y la capacidad del ser humano de crear y destruir la vida. Consagrada a la literatura, al cuidado de su único hijo vivo y al recuerdo de Shelley, Mary se negó sistemáticamente a contraer un nuevo matrimonio, alegando que tras haberse casado con un genio, solo podría casarse con otro. De regreso a Londres tras un viaje por el continente, comenzó a sufrir los primeros síntomas de la enfermedad, un tumor cerebral, que acabaría por llevarla a la tumba el 1 de febrero de 1851. Tras su fallecimiento, cuando sus allegados revisaron sus pertenencias, encontraron envuelto en seda y junto con el poema de Percy B. Shelley, Adonais, el corazón del que había sido su esposo y mentor. Tal vez lo conservó en espera de que, algún día, un Víctor Frankenstein de carne y hueso le devolviera su latido.